noches, ahora sí. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Excelentemente bien, ¿verdad? Con un riesgo. ¿Cuál es? De mejorar. El de mejorar, correcto. Esa es la idea. Bien. Es un tema que a muchas personas les causa duda, ¿sí? Hay mucha inquietud acerca de este tema porque, bueno, ¿cómo hacen que dentro del espiritismo se establece comunicación con los espíritus? Pero ocurre que hay una prohibición, ¿sí? Me van a disculpar, pero este es el problema de este computador. Ok, qué pena. Porque recurrimos a una prohibición que hizo en la antigüedad Moisés. Algunas personas no saben de que esa prohibición existe. Otras personas han escuchado de que existe esa prohibición, pero no saben en qué términos. Y por eso vamos a hablar hoy de este tema para clarificar la cuestión, ¿sí? ¿Cómo realmente figura esa prohibición en los textos bíblicos? ¿Sí? Una de ellas es en Deuteronomio, ¿sí? Allí aparece esta prohibición. Me van a disculpar, yo no soy de los que les gusta mostrar mucho texto, pero como se trata de hablar de evidencias y cómo textualmente figuran en los textos y a través de la historia los aspectos relacionados, pues he querido traerlos literalmente. En Deuteronomio 18, 9, 14 dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio o sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. En fin. Otra que aparece es en Levítico. Dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Otra en Levítico: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Sí? En Levítico hay otra, y aquí ya hay algo curioso: no se vuelvan a los médiums, espiritistas, y no consulten a pronosticadores profesionales de acontecimientos para hacerse inmundos por medio de ello. Yo soy Jehová, el Dios de ustedes. Y aquí ya tenemos nosotros que decir que esta palabra espiritistas está allí inmersa porque en las traducciones hubo intereses específicos, intereses de ciertos grupos, en que la prohibición fuera directamente hacia los espiritistas, cuando esa palabra no existía en ese entonces, ya que ella fue creada por Kardec. La palabra espírita o espiritista, sí, es se me olvidó. Es un vocablo nuevo. Bueno, digamos que vocablo, pero hay otra palabra, que fue creado por Kardec. Pero pues sabemos que a lo largo de la historia, en las diferentes traducciones de la Vulgata, de la Clementina, no solamente han habido inserciones, modificaciones como estas, sino muchas otras, ¿sí? Y hay otra que dice, en la Biblia de la Reina Valera, dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminados con ellos, yo Jehová vuestro Dios.
No consulten a los que dicen que hablan con los muertos, si lo hacen se volverán impuros, yo soy el Dios de Israel. No acudan a la nigromancia ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ellos, yo soy el Señor tu Dios. Entonces, a ese tipo, digamos, de referencias en Deuteronomio, en Levítico, es que muchas personas acuden para cuestionar, para juzgar que la comunicación con los, entre comillas, muertos, porque no hay nadie muerto, no se debe realizar. Es algo que Moisés estableció en su momento debido al mal uso que se hacía de la comunicación con los espíritus, ¿sí? Ahora, cabe mencionar que la ley de Moisés está dividida en dos partes. La ley divina, que es la que se dio en el monte Sinaí, que es los 10 mandamientos. Y la ley civil o la ley disciplinaria a la que él recurrió para poder controlar las comunicaciones que se daban sin un objetivo edificante, sin el ánimo de beneficiar a alguien o algo en particular. Sería algo similar a lo que hoy pasa con algunos jóvenes en colegios que por jugar usan la tabla Ouija, ¿cierto? Generalmente nosotros sabemos que estos niños o jóvenes no buscan ese tipo de comunicaciones buscando realmente ayudar a algún espíritu o ayudarse ellos mismos. Otra vez conocí unos chicos que estaban invocando al cantante del Binomio de Oro. ¿Cómo es? A Rafael Orozco, porque querían saber de él y cómo estaba, bueno, cantidad de cosas. Entonces, debido a que las comunicaciones que ellos realizaban no eran para nada edificantes, es que Moisés estableció esa prohibición, que lo digo desde ya y lo voy a repetir varias veces, es lo mismo que el espiritismo cuestiona, exactamente igual. Ahora, si eso es así, ¿por qué de la época de Moisés hoy en día no se toma esto en cuenta? Si un buey cornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado y nadie comerá su carne, pero el dueño del buey será juzgado inocente. ¿Esto aplicaría hoy? Absolutamente, ¿sí? Entonces las personas, y van a ver que son más las personas o algunas personas que instituciones, que la iglesia o que doctrinas protestantes, son personas que persisten en esa idea, toman eso, pero no toman cosas como estas porque no aplican, al igual que esa prohibición, para el mundo de hoy. ¿O por qué no toman esto en cuenta? Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción, y no tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad como les ha prometido. En otras palabras, los sacerdotes no deben tener pertenencias, no deben tener tierras ni nada de eso, porque eso no se toma en cuenta hoy, ¿sí? Y así, una referencia, eso es por dar ejemplo, de una serie de citas que son desconocidas, pero que con un interés específico sí toman la prohibición de Moisés. Ahora, hay algo que refuta mucho más la prohibición de Moisés que lo que yo puedo en este momento estar diciendo, y es lo que pues, vamos a ver ahorita a continuación, ¿sí? Se cambió la letra. Las comunicaciones con los espíritus en los textos bíblicos, ¿sí? Dios es espíritu e importa que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Y la prohibición es de hablar con los espíritus. Pero ¿quiénes son los espíritus? ¿Sí? Y si Jesús es espíritu y están prohibiendo la comunicación con los espíritus, y una evidencia de eso que dice es, y clamando Jesús con gran voz, dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Me estoy haciendo comprender? Y la prohibición es de comunicarse o de mencionar o invocar a los espíritus.
Pero cuando nosotros lo hacemos con el mismo Dios, con Jesús, estamos nosotros refiriéndonos a un espíritu. Ahora, y apedreaban a Esteban, que en invocación decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, que fue el primer mártir de Jesús. De Pablo y Esteban, el libro Pablo y Esteban, ¿sí? Entonces, eso es bien claro. Y aquí está, quizás la más contundente comunicación que aparece en los textos bíblicos que nadie desconoce, y es la transfiguración. Cuando Jesús se presenta frente a los apóstoles con Elías y Moisés. Si Moisés había prohibido la comunicación con los espíritus, ¿por qué él entonces se presenta con Jesús ante los apóstoles en la famosa transfiguración? ¿Sí? Lucas dice que Moisés y Elías hablaban a Jesús sobre lo que acontecería con él en Jerusalén. Si eso no es comunicación, entonces, ¿qué podríamos decir nosotros que es? ¿Sí? Si Jesús lo encontrara cerrado, él no habría permitido a Moisés y Elías que se comunicaran. Y Jesús, durante toda su vida, que cuestionó tantos aspectos, tantos errores del humano, del ser humano, del hombre, nunca se refirió a esto. Por el contrario, después de él haber sido crucificado, él se presenta con el mismo Moisés y con Elías frente a los apóstoles en una comunicación, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen y dice: en verdad os digo que aquel que cree en mí también hará las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy a mi Padre. ¿Y qué acababa de hacer él con Moisés y Elías? Una comunicación con los apóstoles. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos entrar en comunicación o interactuar con los espíritus? ¿De acuerdo? Por otro lado, es otro ejemplo de otra comunicación con los espíritus. Dice: diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. ¿Quién era ese ángel? Un espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, nosotros estamos viendo que ahí ya la dichosa prohibición de Moisés no tuvo aplicación durante la vida de Jesús entre nosotros, porque él tiene varios ejemplos de comunicación con espíritus. Ahora veamos la iglesia y la comunicación con los espíritus. El solo hecho de poder ver lo que a continuación vamos a mirar, les voy a mostrar, refuta completamente el aferrarnos a la prohibición de Moisés para poder cuestionar, por ejemplo, a nosotros los espíritas en las comunicaciones que tenemos con los espíritus. Y digo, por ejemplo, los espíritas porque hay otras personas de otras doctrinas que lo hacen, ¿sí? Entonces miren ustedes esta que me parece muy contundente. El mismo Padre Juan Pablo II dijo el 2 de noviembre de 1983 ante más de 20.000 personas: el diálogo con los muertos no debe ser interrumpido, pues en verdad la vida no está limitada por los horizontes del mundo. Juan Pablo II. Todo esto está en el mismo internet, ¿sí? Para que ustedes lo puedan comprobar. Y aquí tenemos algo bien interesante. Esta es una comunicación en italiano. La idea no es ni que ustedes la lean ni que yo la lea, pero sí quise mostrar el original, y es una declaración del padre Gino Concetti cuando él habla de la posición de la Iglesia Católica respecto a las comunicaciones. Para ser más exacto, él se expresa a través del Observador Romano. Es un periódico. Miren la magnitud del periódico. Es el diario oficial del Vaticano.
Se define a sí mismo en su cabecera como un periódico diario político religioso. Da cobertura a todas las actividades públicas del Papa. Publica editoriales escritos por miembros importantes del clero de la Iglesia Católica y tienen en el padre Gino Concetti, uno de sus más ilustres comentaristas, que en noviembre de 1996 dijo a la agencia de noticias de ANSA en Italia lo siguiente. Esto lo menciono para que veamos que quién es el observador romano y que Gino Concetti no es ningún aparecido. Y ante la agencia de noticias de ANSA, ahí tenemos al padre Gino Concetti, dice: según el catecismo moderno, Dios permite a nuestros queridos difuntos que viven en la dimensión ultraterrestre enviar mensajes para guiarnos en ciertos momentos de nuestra vida. Después de los nuevos descubrimientos en el dominio de la psicología sobre lo paranormal, la Iglesia decidió no prohibir más las experiencias del diálogo con los traspasados en la condición de que ellas sean llevadas con una finalidad seria, religiosa, científica. ¿Cómo les parece? ¿Sí? Un representante del Vaticano ante la agencia de noticias ANSA de Italia. ¿Sí? Y después fue entrevistado por Ilse Scarpanini, por la Red Globo de Brasil en el año 2001. Y una de las preguntas que le hace Ilse a Gino Concetti es: ¿pueden acontecer las comunicaciones entre los vivos y los muertos? Y este representante del Vaticano dice: yo creo que sí. Yo creo y me baso en un fundamento teológico que es el siguiente: todos nosotros formamos en Cristo un cuerpo místico, del cual el Cristo es el soberano. De Cristo emanan muchas gracias, muchos dones, y si somos todos unidos, formamos una comunicación, y donde hay comunión, existe también comunicación. Y le dice la periodista: ¿qué piensa el Señor sobre el espiritismo? El padre Concetti dice: el espiritismo existe. Hay señales en la Biblia, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, mas no de modo fácil como las personas creen. Nosotros no podemos llamar al espíritu de Miguel Ángel o Rafael, mas como existen pruebas en las Sagradas Escrituras, no se puede negar que existe esa posibilidad de comunicación. Como estamos viendo, es contundente la expresión del representante de la Iglesia sobre el tema. Y continúa la periodista de Red Globo, dice: para interpretar esos fenómenos la Iglesia le permite recurrir a los llamados sensitivos y a los mediums. Le pregunta al padre Gino Concetti, y él dice: sí, la Iglesia permite recurrir a esas personas particulares, mas con una gran prudencia y bajo ciertas condiciones. Los sensitivos a los cuales se puede pedir asistencia deben ser personas que tengan su experiencia, aún aquellas con técnicas modernas, inspirándose en la fe. Si esas últimas fueran padres, serían mejor religiosos. La Iglesia prohíbe todos los contactos de fieles con aquellos que se comunican con el más allá, practicando la idolatría, la evocación de los muertos, la necromancia, la superstición y el esoterismo, todas las prácticas ocultas que inciten a la negación de Dios y de los sacramentos. El padre Gino Concetti, si conociera el libro de los mediums, sabría que si alguien tiene reglas y debe seguir directrices muy específicas para comunicarse con los muertos, entre comillas, son los espiritistas, nosotros los espíritas. Por otro lado, dice: ¿con qué motivación un fiel puede iniciar un diálogo con los fallecidos? Y responde el representante del clero: es necesario no aproximarse mucho al diálogo con ellos,
a no ser en las situaciones de gran necesidad. Alguien que perdió, por ejemplo, en circunstancias trágicas, familiares, y no se resigna a la idea de su desaparición. Tener contacto con el alma de tales seres queridos puede aliviar un espíritu perturbado por ese drama. Se puede igualmente dirigirse a los fallecidos si tiene necesidad de resolver un grave problema de vida. Nuestros antepasados en general nos ayudan y nunca nos enviarían mensajes contra nosotros mismos o contra Dios. ¿Qué vamos pensando de la prohibición de Moisés? ¿Sí? Vamos sacando nuestras propias conclusiones. Ahora, aquí tenemos un caso bien particular. Esta es una imagen de un concilio ecuménico, ¿sí? Y hubo uno en el que pasó lo siguiente. Quise traer literalmente, vuelvo y les digo, perdonan que haya tanta lectura, pero es que quiero mostrarlo tal como es. Al tiempo en el que el concilio efectuaba sesiones y antes que los padres hubiesen podido firmar las decisiones, dos piadosos obispos, Crisantos y Misonios, fallecieron. El concilio, después de haber redactado el término, lamentando vivamente no haber podido juntar sus votos a los de todos los otros, compareció, incorporado al túmulo de los dos obispos, y uno de los padres, tomando la palabra, dijo: Santísimos pastores, refiriéndose a los fallecidos, terminamos juntos nuestra tarea y combatimos en los combates del Señor. Si la obra les agrada, o sea, lo que habían definido en el concilio, dignaos hacérnoslo saber poniendo vuestras firmas. Enseguida fue la decisión lacrada y depuesta en el túmulo, sobre el cual fue también puesto el sello del concilio. Después de haber pasado toda la noche en oración, al día siguiente, al amanecer, quebraron los mismos sellos y encontraron debajo del manuscrito las siguientes líneas auténticas con las rúbricas y firma de los difuntos. Nosotros, Crisantos y Misonios, que hemos asentido con todos los padres al primero y santo concilio ecuménico, puesto que presentemente despojados de nuestros cuerpos, suscribimos entre tanto de nuestro propio puño su decisión. ¿Cómo les parece? ¿En qué queda la prohibición de Moisés? Y continuamos. Entramos a otro campo. Este es el señor Friedrich Jürgenson, ¿sí? Muy famoso porque es un pionero de la TCI, transcomunicación instrumental. Este señor, en 1969, fue condecorado por el Papa Pablo VI con la Orden de San Gregorio el Grande por ese trabajo que hizo. ¿Qué hacía Friedrich Jürgenson? Él era amante de las aves y le gustaba grabar el canto de los pájaros, particularmente de noche. Y en X sitio donde él se encontraba, de noche, en un área encerrada en una malla, digamos una hacienda, él ponía la grabadora para grabar los cantos de los pájaros. Pero en una de esas ocurrió que después de que grabó el canto de los pájaros, se escuchó y habían voces. Entonces él dijo: no, se tiraron la grabación. ¿Quién sabe quién pasaría por ahí? Y quedó la voz ahí grabada. La noche siguiente volvió a repetir la experiencia y volvió a ocurrir, y él dice: dañaron la grabación. Lo repitió después, y el mundo espiritual sabe con quién lo hace. La siguiente vez quedaron voces grabadas, pero cada palabra, cada dos palabras se decía un idioma diferente, y él sabía 7 idiomas.
Por tal razón él pudo leer lo que allí decía escrito en varios idiomas. ¿Qué persona que pasara podía grabar con su voz algo así? Y ahí es cuando Friedrich Jürgenson empieza a investigar. Y es el pionero pues, de las EVP, las Electronic Voice Phenomenon, fenómenos de voces electrónicas. Que hoy en día han habido congresos mundiales de transcomunicación, que no es más que las comunicaciones que los espíritus realizan con nosotros, el mundo material, a través de aparatos electrónicos, a través de computador. Quien vio Ghost, La sombra del amor, ¿recuerdan cuando allá le escribe Sam en la pantalla asesino? ¿Sí? Muchos dirían, ¿ves? Ciencia ficción. Transcomunicación. Hay otra película también que se llama Voces del Más Allá, también de comunicaciones a través de aparatos electrónicos. Es un mundo que el mundo de la transcomunicación ha crecido mucho. Las más recientes son a través del teléfono. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer en un congreso nacional en Santa Marta a Sonia Rinaldi, la presidenta de la Asociación de Transcomunicadores de Brasil. Y hablando con ella, incluso en aquel entonces nos regaló el programa que ella usaba para poder estudiar las voces. Y lo más reciente es que ella, o mejor dicho, los transcomunicadores se ponen una cita y al día siguiente, a la hora que es, reciben la llamada del espíritu para que hable con los seres queridos por teléfono. Llamadas que no quedan registradas en la empresa telefónica. ¿Sí? Este hombre fue el pionero, y aquí tenemos nosotros a Pablo VI con Friedrich Jürgenson en 1959, o sea que tampoco la cosa es de ayer. El cineasta sueco grabó El canto de pájaros en una isla y al verificar la cinta detectó que habían voces extrañas llamándolas voces paranormales. Jürgenson llegó a tener miles de mensajes del mundo espiritual grabados, considerado uno de los pioneros de la transcomunicación instrumental, y fue condecorado por el Papa Pablo VI. Aquí lo vemos cuando está próximo a colocarle la medalla, y ahí está colocándole la medalla. Son imágenes no muy claras porque son históricas y de aquel entonces. Entonces, el mismo Vaticano, los papas, como en este caso Pablo VI, tienen conocimiento hoy en día ya de la comunicación con los espíritus, no solamente a través de la mediumnidad de una persona, sino también a través de aparatos electrónicos. Y esto lo dejó ver Allan Kardec en el libro de los espíritus. ¿Alguien ha leído eso en el libro de los espíritus? Ahora, François Brun, este sacerdote francés, ¿se acuerdan que allá atrás Gino Conchetti habló de que si fuera un padre, todavía mucho mejor? Pues aquí tenemos un padre, un sacerdote, François Brun, que ya escribió, aquí lo tenemos en un congreso, ahí alcanzamos a leer, Vida después de la vida, en el pendón que se encuentra detrás. Y escribió François Brun este libro, Los muertos nos hablan. Después, en unión con Rémy Chauvin, escribió Línea directa con el más allá. Y estamos hablando de un sacerdote. Allí lo vemos dictando una misa, en este extremo, o haciendo misa. ¿Sí? Y participando de congresos internacionales de transcomunicación. Ha alcanzado mucho en esta investigación y no es el único sacerdote. Esto es una muestra de muchos otros patrocinados por el Vaticano para profundizar en el tema de la transcomunicación con los espíritus. ¿Sí? ¿Dónde deja ver Allan Kardec en el libro Los Espíritus el tema de la transcomunicación? Pues en la pregunta 934, Kardec dice a los guías de la humanidad: la pérdida de los seres queridos, los seres que amamos,
¿No es una de las que ocasionan las penas más legítimas por tratarse de una pérdida irreparable e independiente de nuestra voluntad? Todos lo hemos experimentado, ¿verdad? De alguna manera. Y los espíritus dicen, esa causa de pesar alcanza tanto al rico como al pobre, que se le muera un ser querido. Es una prueba o expiación y la ley es común a todos. No obstante, es un consuelo el que podáis comunicaros con vuestros amigos por los medios de que disponéis. Ojo, hasta que tengáis otros más directos y más accesibles a vuestros sentidos. Ya, Kardec, los espíritus a través de él hablaban de otros medios de comunicación más directos, como es hoy día la transcomunicación instrumental. ¿Sí? Y el matrimonio Julie y Maggie Hirsch en Luxemburgo, Sarah Step en Estados Unidos, hay muchos transcomunicadores hoy en el mundo que han logrado varias comunicaciones. Hay un caso muy curioso con Sarah Step en Estados Unidos. Ella ponía su grabadora y decía, ¿hay alguien aquí? Y esperaba 15 minutos. Después cogía la grabadora y le daba 15 minutos escuchando a ver qué había. Miren la persistencia de esta mujer, es una mujer ya madura. 6 meses haciendo esto mañana y tarde y no escuchaba ninguna respuesta. Y un día dijo, ya pensaba desistir, y un día cambió la pregunta, no dijo hay alguien ahí, dijo ¿cómo es su mundo? La puso ahí, y después de un poco de tiempo estar escuchando sin respuesta, próxima a desistir, encontró la respuesta, dijo hermoso. Y ahí fue cuando para ella esto empezaba. ¿Sí? Una persistencia tremenda y logró hacer cosas muy, muy importantes. Repito, es un mundo, ahora que Ney Prieto Pérez vino, él tocó y mencionó algunos de los personajes que iniciaron, pioneros en esto, y habló de los primeros aparatos que usaron. Ahora, Tomás Alva Edison incursionó en este tema. Él construyó, estuvo trabajando para construir aparatos para comunicarse con el más allá, como lo hizo Nicolás Tesla. También trabajó en ese tema, ¿sí? Ahora, tan consciente es la iglesia de las comunicaciones con los espíritus, que en esta iglesia, que es la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, muy cerca al Vaticano, está el Museo de las Almas del Purgatorio. Miren ustedes, estamos en el mundo material, pero es el Museo de las Almas. ¿Sí? Y solamente yendo a Wikipedia, ahí está. Museo de las Almas del Purgatorio, lo pueden investigar, ¿sí? Y aquí abajo dice que hay, entre otras cosas mostradas allá, un libro de oraciones en los que se imprimió una página una mano de un difunto, una funda de almohada con la impresión de fuego de una monja que pidió a su hermana oraciones para acelerar su paso al cielo. En otra hay un hábito de una monja y una camisa con la huella digital de un fallecido. ¿Sí? Y este museo fue creado en 1854 por este padre francés, Victor Huet. Perdón. ¿Sí? Y ahí tenemos un libro, por ejemplo, aquí solamente muestro así muy rápidamente, con unos dedos. Aquí hay una página de un libro con una mano, donde la mano de la entidad espiritual quema el papel. Hay vitrinas. Cada uno de estos cuadros tiene su historia y lo podemos, investigando, la podemos conocer, la de cada uno de ellos, ¿sí? Esta, por ejemplo, me pareció curioso. Habían dos sacerdotes, un dominico y un franciscano, muy devotos, muy seguidores del Maestro Jesús. Y un día en conversación
Uno de ellos le dijo al otro: si yo muero primero, yo vendré de alguna manera a presentarte mi saludo. Y murió el franciscano, que era el más joven de los dos. Y un día, estando en oración el dominico, se le presenta el espíritu del franciscano, coloca su mano sobre una mesa pequeña y fue esto lo que quedó. Y con el dedo hizo esto. Y le dice: nada en la tierra puede dar una idea de los tormentos que soporto y de las cuales Dios me permite darte una prueba visible. Entre sacerdotes. Porque una cosa es cómo vemos las cosas aquí y otra cosa es del otro lado de la vida, ¿verdad? Y aquí hay más imágenes de ese museo. Repito, por cuestión de tiempo no puedo ahondar, pero cada una de estas imágenes tiene su historia, ¿sí? Ahora, ¿qué dice el espiritismo? ¿Qué dice un espíritu tan representativo para la doctrina espírita como Emmanuel en este libro El Consolador sobre las comunicaciones con los muertos? Recordemos que, para los que no saben, no recuerdan, él era el guía espiritual de Chico Xavier. ¿Sí? Y en la pregunta 369 del libro El Consolador le dicen a Emmanuel: es aconsejable la evocación directa de determinados espíritus. Y él dice: no somos de los que aconsejamos la evocación directa y personal en ningún caso. Si esa evocación es pasible de éxito, la factibilidad solamente puede ser examinada en el plano espiritual. De ahí la necesidad de ser espontáneos, porque en el complejo de los fenómenos espíritas, la solución de muchas incógnitas espera el avance moral de los aprendices sinceros de la doctrina. El estudioso, bien intencionado, por tanto, debe pedir sin exigir, orar sin reclamar, observar sin prisa, considerando que el plano espiritual conoce sus méritos y retribuirá sus esfuerzos de acuerdo con la necesidad de su posición evolutiva y según el merecimiento de su corazón. Son muchas las personas que se acercan a nosotros. ¿Cómo hiciera, Emiro, para hablar con mi mamá que ya falleció? ¿Cómo hiciera para saber de mi hijo? Y nosotros seguimos la recomendación de Emmanuel. Este centro espírita ya va a tener 23 años el próximo mes de febrero. Nunca hemos invocado un espíritu. ¿Cómo se dan las comunicaciones? Porque a nuestro lado trabajan con nosotros lo que denominamos el duplo espiritual o el grupo base. Es decir, así como hay un grupo de trabajadores encarnados entre nosotros, hay un grupo de trabajadores desencarnados, seguidores del Cristo, trabajadores en la siembra del bien. Y ellos que nos conocen, que conocen nuestras necesidades, que conocen las necesidades de muchos espíritus, son los que facilitan la presencia de ciertos espíritus para que se comuniquen. ¿Qué hemos hecho nosotros? Prepararnos en el tema de la mediunidad de acuerdo a las enseñanzas de Kardec, para que cuando ellos hagan presencia puedan comunicarse a través nuestro, encontrando médiums capaces, médiums con conocimiento, médiums con facultades mediúnicas educadas, desarrolladas. Es diferente. Pero muchos dirán, los que han leído algo de la doctrina, pero Kardec se invocaba espíritus. Y Emmanuel lo considera y dice: podréis objetar que Allan Kardec se interesó por la evocación directa, procediendo a realizaciones de esta naturaleza, pero necesitamos considerar en su esfuerzo la tarea excepcional del codificador, aliada a necesidades y méritos aún distantes de la esfera de actividad de los aprendizajes comunes.
Es decir, se trataba de Kardec. Y Kardec realizó el trabajo que realizó, enviado por Jesús, para que en la tierra se diera a conocer el Consolador que Él nos prometiera. O sea que eran realmente unas intenciones de investigación muy diferentes a las que nos podrían a nosotros hoy en día estar acompañando, como simplemente saber cómo está mi ser querido. ¿Sí? Continuemos. De esa manera, nosotros tenemos la oportunidad de poder incursionar en el tema de la mediunidad, que es uno de los fundamentos de la doctrina espírita, como vemos allá en la cartelera grande a la entrada. La comunicabilidad del mundo material con el mundo espiritual, pero con objetivos muy específicos de consolar, que fue lo que nos ofreció Jesús, el Consolador. De consolar encarnados, de consolar desencarnados. Hay que ver, ya lo he hablado en otras ocasiones, pero no nos cansamos de agradecerle al Cristo la oportunidad que tenemos de interactuar 2 veces a la semana en 2 tareas diferentes con espíritus y ver los sufrimientos de los que ellos son objeto y nosotros poder ayudarlos. Muchos de ellos no reciben la ayuda de los mismos espíritus porque están vibrando en una franja vibratoria muy material aún, y por eso les es más fácil recibir la recomendación, el consejo, estando incorporados en un medio. Tan así es que hay espíritus en una de esas tareas tan llenos de odio, de resentimiento, que son los casos de obsesión, de influencia negativa, ¿sí?, que se quejan, que vienen a vengarse de algunos de nosotros, porque en una existencia anterior matamos a su ser querido, a su madre, por ejemplo. Y ellos muchas veces le hemos dicho: tú te reconoces hoy día en el mundo espiritual, ¿verdad? Dicen: sí. Yo le dije: ¿y tú dices que tu madre dice que fue asesinada? Dijo: sí. Pero si tú, que ya moriste, estás vivo, ¿no crees que tu madre también está viva? Y varias veces me han dicho: no lo había visto de esa manera, ella vive. ¿Y a ti no te gustaría reencontrarte con ella? ¿Pero dónde? ¿Cuándo? Y la madre está al lado, en espíritu igual que él, pero él no la percibe, porque está vibrando en una franja vibratoria muy baja, y la madre está en una franja diferente, no la percibe, no la siente. Entonces, la mediunidad como fundamento de la doctrina espírita no es la doctrina espírita. Repito, es solamente uno de sus fundamentos, porque el objetivo principal de la doctrina es la reforma intelecto-moral del hombre. Ayer, antier, hablaba con una señora que había hablado con ella por teléfono, no la conocía, y vino, yo estaba sentado allá, y cuando la vi fue ahí, dijo: yo soy fulana. Ah, caramba, mucho gusto, no habíamos hablado, pero no te conocía y tal. Y durante los 15 minutos que la señora estuvo ahí hablándome, siempre me habló de mediunidad. Y tengo un amigo que por teléfono me orienta y hacemos comunicaciones y los espíritus, y entonces le digo: mira, ¿por qué no nos visitas a las conferencias? Porque la mediunidad, repito, es solamente un fundamento. Pero ¿por qué no empezamos a trabajar por nuestra reforma interior? Y allí estaremos siguiendo a Jesús cuando nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me di cuenta que la señora por un momento se quedó pensando. Y así hay muchas personas que creen que el espiritismo es solo mediunidad, solo los espíritus, cuando lo que nos ofrece es todo un derrotero de herramientas que nos ayudan a nosotros, en la medida que sepamos comprenderlo, para que nosotros
podamos retornar pronto o demoradamente al mundo espiritual siendo un poco mejores de que cuando llegamos. Porque no se trata de santificarnos. André Luis dijo, muchos lo hemos escuchado, Jesús no espera que regresemos santificados, pero sí espera que regresemos un poco mejor. Y para ello, la mediunidad se constituye en una importante palanca para que nosotros podamos trabajar, para que podamos. Y los que algo sabemos de nuestro pasado, es porque el mundo espiritual nos lo ha dejado saber en el momento oportuno. No porque nosotros estemos buscando saber, oiga, si yo tengo esto, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Por qué estoy viviendo esto? Alguna vez recuerdo una señora que en ese momento quiso hacerse trabajadora del centro espírita y durante un poco de tiempo estuvo con nosotros. Pero esa señora, a pesar de que se le hacían tratamientos orgánicos, de que iba al médico, siempre tenía unos problemas graves en el oído. Otorrino y todo, y el oído, y el oído, y el oído. Y ella vivía como rebelde, y mi oído, pero ¿por qué esto y lo otro? Y un día un espíritu, estaba yo presente, se comunicó y le dijo, tienes que aprender a vivir con ello. Y resumiendo, le dijo, tú fuiste servidora de los inquisidores y a muchos introducías alambres de púa en los oídos, torturándolos. Aprende a vivir con el problema. Es una ayuda muy grande, es una luz muy grande. Y otros no nos habrán dicho específicamente qué fue lo que hicimos, pero si escuchamos que aquella persona que está viviendo esa enfermedad X o Y, está viviendo lo que está viviendo por lo que hizo, pues hombre, yo no voy a quedar por fuera de las leyes de Dios. Entonces, sin ningún inconveniente, aquellos que hacen parte de la mediunidad, Juana de Ángeles dice, honrado por la oportunidad de ser operario mediúnico en la siembra de Jesús, trabaja para corresponder a la expectativa, permaneciendo fiel hasta el fin de la jornada, sin angustia ni aflicción. Así que, si mañana pasado nos cuestionan por ser espíritas, porque decimos que hemos tenido comunicaciones con los muertos, y nos juzgan, hasta nos ofenden, bienvenida sea la ofensa. Mas lo importante es que tenemos la convicción de que estamos trabajando para el Cristo, procurando servir a aquellos que a nuestro lado se encuentran, ya sea fuera de la carne o aún en ella. Pero creo que con estas evidencias, que son algunas, no todas, las que existen, porque existen muchas evidencias, el tema de que Moisés prohibió la comunicación con los muertos, queda realmente rebatido de lado, porque la misma iglesia está trabajando en esas comunicaciones. Y el representante Gino Conchetti ha sido muy claro en sus respuestas. Es lo que quería compartirles esta noche sobre el tema. Siempre lo digo yo, el título de la película, quienes quieran profundizar pueden hacerlo, pero sí es suficiente para que nosotros podamos tener claro. No sé si haya alguna pregunta, daríamos espacio a unas 2 o 3 preguntas como máximo. ¿Alguna inquietud? La inquietud al respecto es la siguiente: el por qué se condena el querer comunicarse con personas, parientes que ya partieron. Y yo creo que esto debe ser en parte a que aquella persona que no conoce que el espíritu es inmortal piense que lo que se está tratando de hacer es comunicarse con el cadáver, y entonces por eso tilda esta comunicación de algo loco, de algo fuera de la razón.
conocer la inmortalidad del espíritu. Sí, esa es una de las varias cosas que pueden pasar. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Gustavo. Sí, Rodrigo. Tenido, ¿por qué razón, digamos, precisamente, yo creo que mucho venimos del rito católico, ¿no? Y en el rito católico precisamente se condena unas cosas o estas prácticas, o no se pone en conocimiento de las personas precisamente esta información que muchos sacerdotes tienen. Cuando se toca ese tema, son inclusive cortantes y tienden a alejar a las personas cuando tienen algún conocimiento al respecto. Entonces es como difícil entender esa contradicción que hay, viniendo que la información que nos transmitiste hoy pues viene también de personas del clero, ¿no? de la Iglesia Católica, el rito católico. Claro. Eso implicaría, reconocer esto, implicaría para algunos hermanos de otras doctrinas tener que desmontar toda una estructura sobre la cual ellos existen. ¿Sí? Porque entonces, ¿en qué quedaría el purgatorio? ¿En qué quedaría el infierno? ¿En qué quedaría el cielo? Que no existen. El mismo Juan Pablo II dijo: el cielo y el infierno no son más que estados de conciencia. Lo dijo el Papa, y un Papa de mucha credibilidad. El cielo y el infierno como sitios puntuales. Un infierno lleno de llamas, y el cielo ¿dónde? Si la astronomía nos ha mostrado que arriba en 24, 48 horas es abajo, y que no existe nada localizado, son estados de conciencia. Entonces tener que aceptar esto implicaría desmontar una estructura muy grande, pero sí o sí ha de ocurrir. Por eso se dice que el espiritismo no será la religión del futuro, será el futuro de las religiones. Catolicismo, los hermanos evangélicos no dejarán de existir, pero deberán adoptar postulados como la reencarnación, porque llegará el momento en que de su propio peso se caerá, y la ciencia cada día avanza también más en ese sentido. Sí. Yo le diría que hay una razón de peso aquí mediática, que es la que exponía usted en el diario de la Curia Romana, que es político, religioso, económico, de toda ellos, de mantener un poder controlador de los sistemas que ellos dominan. Y eso es otra de las razones. Obviamente poderosas. no pretendemos juzgar a nadie, estamos haciendo un análisis, ¿sí? Porque todas las demás doctrinas merecen nuestro respeto. Muchos de nosotros fuimos religiosos. De esas doctrinas que hoy buscamos juzgar o cuestionar, bien, fuimos partícipes de ello. Yo lo fui, franciscano, y muchos de nosotros lo hemos sido. Entonces no estamos llamados, y no es lo que el Cristo espera de nosotros. Estamos haciendo un análisis simplemente para entender por qué pasan esas cosas. Bueno, vamos a disponernos entonces para